Relájate ahí, los hombros, baja un poco el mentón. Mírame. Dicen que nos parecemos. Por mucho tiempo tuve esta foto en mi escritorio y mis amigos pensaban que era yo. Tengo que admitir que físicamente sí nos parecemos, todos dicen lo mismo, y de personalidad, bueno, a veces a simple vista parece que también. El amor es complejo. A mis 30 años recién aprendí esto. Dos personas no tienen que parecerse mucho para amarse y forjar un lazo estrecho. Por ejemplo, Lux y yo somos iguales y nos amamos intensamente. Pero no siempre es así. Mi papá y yo tenemos cosas en común, pero en el fondo somos bien diferentes. A mis 30 años ocurrió también otra cosa muy importante. Finalmente, después de muchas experiencias vividas, puedo decir que encontré mi lugar. Yo diría que las buenas relaciones se consiguen cuando, a pesar de las diferencias, aprendemos a llegar al corazón de la otra persona. Y así logramos generar un vínculo sólido en donde cada uno se vuelve responsable del otro por opción propia. Y eso es valioso. A eso yo le llamo amor. Papi, entonces, ¿qué piensas de lo que te dije de ir a la montaña? ¿Te animas o no? No sé si eso solamente me ha pasado a mí, pero llegando a mis 30 años empecé a mirar hacia atrás y a releer mi vida y me di cuenta de muchas cosas, como por ejemplo de lo importante que fue la influencia de mis papás en mi desarrollo personal. Si bien su matrimonio no dio para mucho y yo logré heredar cosas de ambos lados, me di cuenta de que tengo que estar muy agradecido por ello, así que decidí que quería hacer un film como muestra de ese agradecimiento. Pucha, no sé, hijo, ¿ah? Mira, no estoy con físico, hace tiempo no salimos, no sé. Creo que no, ¿eh? No, nada que ver, ni hablar, si no tiene físico. No. En pocas palabras está viejo ya. Ay, no, Andresito, por favor, me muero de miedo, no te lo lleves. Pero vamos todos, pues, papi, en familia. Anda y me llevas. Sí, no seas cabro, vamos, pues. Todo el mundo va a estar grabándome, no, ni hablar. Voy a hacer la vedette ahí, ¿eh? Llevas tu bikini, pues, posas ahí, ya. Se te hizo. La historia con mi papá es una historia de dos personas tratando de entender cómo funciona el cerebro del otro. Con el tiempo aprendí a simplemente reírme y esperar el momento indicado. Quedaba en almorzar con mi papá. Ahí está mi papá. Supuestamente quedamos en almorzar en el comedor de profesores, pero lo voy a sorprender antes. La vida llevó a mi papá a dedicarse a la educación. Un estilo de vida muy diferente al mío. ¿Qué dice el caso? ¿Que en 6 meses crece cuánto? ¿Y le has dado vueltas a lo que te propuse o no? Sí, está dándole vueltas y somos, ¿ah? Yo me mando. Si te animas, ya, bravazo, chévere. Solo tenía que darle algo de tiempo. Mi papá tiene sus trabas. Su aventurero interior siempre ha tenido que lidiar con el tipo calculador que se deja ver más a menudo. Mientras que yo, hoy en día trato de pasar todo el tiempo que pueda en la naturaleza y hacer de mi vida una aventura. Aunque eso se lo debo a él. Dicen que hace más de 4.000 millones de años la vida comenzó en el agua. Así también en el agua, hace 30 años, comenzó a forjarse una amistad, nuestra amistad. Aprendiendo a enfrentar al mar, aprendí a enfrentar mis miedos. Aprendiendo a conocer y amar el mundo submarino. Aprendí a conocer el mundo interior de mi papá y amarlo. El escenario perfecto para bajar las barreras y mostrarnos tal cual somos. Pasamos también mucho tiempo en las montañas, aprendiendo a salir de nuestra zona de confort, desafiar nuestros límites, esforzarnos por alcanzar un objetivo. Todas esas lecciones del valor del esfuerzo, el coraje, el compañerismo, el sentirme en casa en medio de la naturaleza,
Esas cosas y otras más se las debo a mi papá. La idea era plantearnos un reto, algo que nos desafíe, pero que también nos permita pasar un tiempo juntos en la naturaleza como lo hacíamos antes, y de esa manera justamente celebrar aquellas experiencias que pasamos juntos en el pasado y que fueron tan importantes para nosotros. Bueno, Mi papá empezó a entrenar. También debíamos equiparnos un poco. Buscamos la fecha y emprendimos la aventura. El destino, la Cordillera Blanca. Uno de los lugares que en los últimos años supo ganarse un lugar en mi corazón. La idea era pasar unos días en familia, en la naturaleza, y una vez aclimatados, aventurarnos a subir el Mateo. Mateo es la cumbre de menor altura de una montaña llamada Contrahierbas. Es tal vez la cumbre de más fácil acceso en la Cordillera Blanca. Es muy concurrida por aventureros que quieren iniciarse en el montañismo o quieren tener la experiencia de hacer una cumbre. Subí Mateo muchas veces mientras aprendía de este deporte y también llevé a varios amigos. Mateo no parece ser un gran reto en sí mismo, pero sin duda que para mi papá iba a ser un desafío interesante y para mí también ayudarlo a subir. es el glaciar. ¿Y por dónde se entra el glaciar? Por acá comienzas, vas así. A ver, Esta es la cumbre, mira. Esta es la más cumbre. abierto para ver si se ve el... Inicialmente había resistencia por mi parte, pero con el transcurso de las semanas finalmente es algo que me motivaba bastante. Yo me sentía muy motivado para hacer la cumbre con Juan Andrés. Ayer fuimos a Churup con mi papá, en parte para aclimatar y estar un poquito más aclimatados para la montaña de mañana. También para probar un poquito cómo está su estado físico. De hecho estaba entrenando un poco, estaba nadando. Fue camino largo, se hizo bastante largo. Se cansó bastante y lo tuve que ayudar. Igual estamos bien positivos con el tema y mañana veremos cómo nos va. Me había dicho Juan Andrés que era una caminata bastante sencilla, pero cuando empieza la caminata, mira, era empezar a subir pues como escaleras, ¿no? Vamos a ver si es que esto sirve para calentar motores o más bien de repente lo ha cansado mucho y mañana no le va a ir muy bien cuando intentemos la montaña. Pasamos una noche un poquito pesada, pero al día siguiente ya bajábamos y ya estábamos, digamos, aclimatados. Vamos a ver cómo nos va primero. No hay que sacar conclusiones antes de tiempo. Una de las motivaciones que yo tuve para plantearle a mi papá la idea de hacer una cumbre juntos fue que él hace muchos años intentó iniciarse en el mundo del montañismo porque siempre le atrajo. Me acuerdo de haber acampado en Ticlio, mucho frío, y estábamos aclimatándonos para ir a Huascarán. Pero por diversos motivos no pudo continuar y tuvo que abandonarlo. Y yo era pues como 20 años mayor que los chicos de este grupo, ¿no? Por ahí que siempre se quedó con las ganas, entonces yo, que estoy metido un poco en esto, dije, sería bonito ir con él. No solamente hacer nuestra primera cumbre juntos, sino que también su primera cumbre. Entonces eso era algo que a mí me motivaba mucho y de hecho sabía que en el fondo era algo que él quería hacer. Es el día del reto. Estamos en Punta Olímpica. ¿Listo? Ahí ajustando las botas. Súper optimista, súper seguro de subir contigo. Ese pequeño puntito blanco es Mateo.
hemos asumido este reto juntos, vamos a intentarlo. El día nos tocó lindo, eso también nos motivaba un montón, era un día soleado, lindo, así que eso ayudaba. Y empezamos a caminar. Punto de comenzar la morrena. Mi papá está más equipado que nunca. Ni siquiera puede hablar. Estás muy agitado, ¿por qué quieres seguir tan rápido? Relájate. Parece que me emocioné mucho y empecé a subir muy rápido. Me empecé a agitar mucho y me empecé a poner nervioso, ¿no? Empezó muy rápido y empezó con toda la cara tapada. Todo lo que no necesitaba tener en ese momento lo tenía puesto y se moría de calor, se sofocó. Y nada, yo vi que le estaba costando mucho más de lo que pensé que le iba a costar. Ya. Si tú puedes seguir ahora, vamos. Vemos cómo te va y si no, regresamos. Ya yo puedo, pero así... A este ritmo. Vamos. Está bien. Esa parte fue muy graciosa. Me dijo, te estás desquitando trayéndome acá por todo lo que te he hecho, algo así. No caí antes. ¿De qué? Te la estoy desquitando, seguro. De las cosas que me hacías cuando era chico. Una vez me acuerdo que te dejé en la casa sin ir al cine porque te estabas demorando. Me estoy vengando. Te la estás desquitando. Ya vamos. Yo trataba de motivarlo para que no se rinda la primera dificultad, porque yo sabía que podía seguir un poco más. Juancho me decía, ya, pero un poco más, un poco más. Finalmente, pues, un poquito más de esfuerzo y llegamos a un sitio, nos quedamos descansando ahí. Viendo que probablemente no llegaríamos a la cumbre, nos planteamos un objetivo, dijimos, lleguemos a ese punto y ese va a ser nuestro desafío de hoy, nuestra meta alcanzada de hoy, y chévere. Esto siempre fue un reto, un desafío y por eso creo que no vale la pena rendirse tan rápido, ¿no? Si bajamos ahorita vamos a ir al hotel a dormir, pero también podemos ir, tener una linda vista, es un lindo día. Se esforzó, le costó mucho, yo lo ayudé mucho, nos encordamos para poder ayudarlo. Beso. Emocionalmente me sentía pues como que decepcionado porque estaba frustrando la expedición que Juan Andrés había con tanto cariño, con tanta energía había programado. No tengo el físico, de verdad. Me tocó hacer esto muy viejo. De verdad, lo lamento por su supervivencia. No hay nada que lamentar. ¿No quieres subir ahí donde está Alejandro para tomar una foto? Ya pues. Lo que yo más tenía en mi cabeza en ese momento era que yo no quería que él se desanimara y se frustrara por no haber llegado a la cumbre, porque era algo que podía pasar, siempre fue una posibilidad. Ya casi llegamos. Bueno, falta 3 metros para nuestra cumbre. No, mira acá. No, pues acá cómo va a ser, ahí esa foto. Nunca hemos llegado juntos a 4.800 metros. Finalmente pues ya me tranquilicé, cada uno tiene su capacidad. Feliz recordando pues de las experiencias anteriores, hacía 20 años cuando yo lo llevaba a él. Bueno, ahora estamos en una expedición programada por él y creo que la cumbre no era el objetivo principal de esta salida. Lo principal era encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos el uno con el otro y encontrarnos en el mejor lugar que nos hemos podido encontrar toda la vida, que es en medio de la naturaleza, donde aprendimos a ser quienes somos y donde realmente yo creo que aprendí a tener una relación con mi papá. Entonces volver a relacionarnos después de muchos años en escenarios como esos, para mí eso era todo, eso lo valía todo. No teníamos que llegar a la cumbre. Eso que estábamos viviendo en ese momento con Cerruto era de puta madre, era increíble. No, pero lo que dijiste es muy cierto. Hay gente que no tiene físico, pero otra gente que se hace la hueá. El don de la familia, el don de la amistad, todo lo bueno que tenemos en la vida y el poder pasar tiempo juntos y el poder caminar por una montaña y el poder darnos un abrazo y el poder estar arriba de una montaña y ver lo lindo que es la naturaleza y cómo eso llena el alma, ¿no? Hay muchos motivos para celebrar. Pues me conmoví un poco.
Gracias por todo. Te quiero mucho. Yo también. Gracias a Cerruto, también. Mi papá siempre hizo lo mejor que pudo por enseñarme lo que él había aprendido en su vida. Y ahora yo tuve la oportunidad de compartir con él una de las lecciones más valiosas que aprendí pasando tiempo en la montaña. La vulnerabilidad. Lo único en la vida que nos permite crecer. El sentirse frágil. Ser humildes. Reconocer que no tenemos todo bajo control y que nos necesitamos los unos a los otros. Where my dreams will become true, where my doubts and fears are gone. No quería dejar de plantearnos un desafío. Hicimos algo que nunca habíamos hecho. Yo siempre he querido ir a bucear y pescar en una laguna transparente en las montañas. Juancho me lo plantea y dije, oye, no sé, mira, vamos a ver, ¿no? Porque es una manera de combinar este mundo acuático con las montañas y el amor por el agua y el amor por las montañas. Así que decidimos ir a Huancaya. Fue una gran oportunidad para compartir en familia nuevamente, para celebrar la vida nuevamente. Nos metimos a bucear a la laguna. Yo estaba pues con la puntería un poco mala, pero Juancho sí se capturó sus 3 truchas. Yo diría que al final de eso se trata la vida, de compartir buenos momentos, seguir nuestros sueños, desafiarnos constantemente para crecer y no cansarnos nunca de dar las gracias. Pescar trucha en una laguna transparente de la sierra, un sueño hecho realidad. Todo esto terminó pues en volverme a sentir identificado con esto que yo le inculqué. Todas esas locuras que hace, yo me siento un poco culpable de haberlo llevado a la montaña y haberlo llevado al mar, ¿no? Me reencontró conmigo mismo, aparte de que me unió con él, me hizo pues sentir nuevamente que este es mi mundo. A los muchachones de mi edad los invito pues a que vean qué cosa los hizo feliz en algún momento que no lo están haciendo y que intenten hacerlo. En mi caso me gustó mucho a mí llevar a mi hijo a la aventura hace muchos años y volverlo a hacer fue muy bonito.